Mi nombre es Annie y quiero compartir una experiencia que cambió mi vida para siempre. Nunca pensé mucho en la muerte o en lo que sucede después, pero un día todo cambió. Me encontré en un lugar más allá de este mundo y lo que aprendí allí fue tanto aterrador como revelador. Jesús mismo me habló y me reveló algo impactante sobre la cruz, un símbolo que siempre había llevado pero que nunca había comprendido verdaderamente. Lo que descubrí me dejó sin palabras, y siento que es mi deber contarte lo que sucedió. Por favor, escuchen con atención, porque este mensaje es para todos. Empezó como cualquier otro día. Me desperté temprano, me preparé una taza de café y miré por la ventana, observando cómo el sol de la mañana se asomaba en el cielo. No había nada inusual, nada que indicara que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tenía recados que hacer, trabajo por hacer y 1 millón de pequeñas cosas que parecían importantes en ese momento. Pero la vida tiene una extraña manera de sorprenderte, y ese día no fue diferente. Mientras me preparaba para salir al trabajo, sentí una extraña sensación en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Lo ignoré, asumiendo que era estrés o fatiga, y continué con mi día. Pero la incomodidad empeoró y pronto fue imposible ignorarla. Mi visión se nubló y antes de darme cuenta, me desplomé en el suelo. Lo último que recuerdo fue el sonido distante de alguien llamando mi nombre. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi dormitorio. Estaba en un lugar que se sentía desconocido, pero extrañamente pacífico. El aire estaba cargado de una energía que no podía explicar, y todo a mi alrededor parecía brillar. Intenté entender lo que estaba sucediendo, pero en el fondo sabía que ya no estaba vivo. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de la gravedad de mi situación. Pensé en mi familia, mis amigos y todas las cosas que había dejado sin hacer. El miedo a lo desconocido me agarró con fuerza, y no quería nada más que despertarme y descubrir que esto era solo un sueño, pero no lo era. Estaba en algún lugar más allá, en un lugar donde nunca imaginé que estaría tan pronto. En ese momento de confusión, sentí una presencia, algo cálido y reconfortante, pero inmensamente poderoso. No sabía quién o qué era, pero me llenó de una sensación de paz. Podía escuchar una voz, al principio tenue, llamando mi nombre. Annie, decía, suave pero firme. Me volví hacia él, sintiéndome atraída por una fuerza invisible. Y fue entonces cuando lo vi. Allí estaba, en una brillantez que las palabras no pueden describir, Jesús. Había crecido escuchando historias sobre él, pero nada podría haberme preparado para la realidad de su presencia. Me miró con ojos llenos de comprensión y supe que él veía todo, cada pensamiento, cada acción, cada arrepentimiento. Estaba completamente expuesto ante él, pero no sentí juicio, solo amor. En ese momento me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que él estaba a punto de decirme cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la fe y el símbolo que había llevado conmigo toda mi vida. Recuerdo el momento exacto en que dejé mi cuerpo. No fue doloroso como había imaginado que sería la muerte. En cambio, fue un cambio repentino, como si me hubieran levantado de mí mismo en un instante. Un momento estaba jadeando por aire, y al siguiente flotaba sobre mi propio cuerpo, observando cómo todo se desarrollaba debajo de mí. Fue la experiencia más surrealista de mi vida. Podía verme tendido en el suelo, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil. Mi corazón estaba quieto, y había un silencio inquietante en la habitación. Vi mi teléfono sonando cerca, pero no pude contestarlo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. El pánico me invadió al darme cuenta de que ya no tenía el control. Lo más extraño fue lo tranquilo que me sentí. No había miedo ni dolor, solo una abrumadora sensación de claridad. Todo de repente tenía sentido, y me sentía más ligero que nunca. Era como si todas las preocupaciones y cargas de mi vida terrenal
se hubieran despojado, dejando solo mi esencia pura. Entonces, noté algo extraordinario. Un túnel de luz apareció ante mí, extendiéndose a lo lejos. No era cualquier luz, estaba viva, pulsando con una energía que nunca había conocido. Sentí una atracción hacia ella, como si me estuviera llamando a casa. Vacilé, mirando hacia atrás mi cuerpo sin vida, preguntándome si realmente era el final. A medida que me acercaba a la luz, sentí una calidez increíble que me rodeaba. Era algo como nunca había experimentado, amor puro e incondicional. Llenó cada parte de mí, lavando todos mis miedos y dudas. En ese momento supe que no estaba sola. Algo más grande me estaba esperando. De repente escuché voces suaves, susurrantes que parecían resonar a mi alrededor. No estaban hablando en ningún idioma que conociera, pero de alguna manera entendía. Me estaban dando la bienvenida, diciéndome que todo estaba como debía estar. Me sentí en paz, pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Justo cuando estaba a punto de entrar completamente en la luz, sentí una mano en mi hombro. Era suave pero firme, y cuando me giré lo vi, Jesús. Su presencia era abrumadora, y sin embargo, me llenó de una paz tan profunda que no podía apartar la mirada. Pronunció mi nombre, y en ese momento supe que me habían dado una segunda oportunidad. El momento en que me alejé de mi cuerpo, todo a mi alrededor cambió. Me sentí ingrávido, como si me hubieran liberado de todas las limitaciones de mi forma física. El mundo que una vez conocí se desvaneció en el fondo, reemplazado por algo completamente desconocido, pero extrañamente reconfortante. Me encontré en un vasto espacio que se extendía infinitamente en todas direcciones, lleno de una suave y resplandeciente niebla que parecía estar viva. No había sentido del tiempo, sin relojes que marquen el tic-tac, sin urgencia, solo una quietud infinita. Sentía como si estuviera de pie al borde de algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. Escuché susurros en el aire, suaves y reconfortantes, pero no podía ver de dónde venían. Las voces parecían guiarme, animándome a seguir adelante. Di un paso vacilante y de repente, un túnel apareció ante mí. No estaba oscuro ni amenazante como siempre había imaginado. En cambio, estaba lleno de una brillante luz dorada. El túnel parecía pulsar con energía, atrayéndome como un imán. Sentí una profunda sensación de conocimiento. Este era el camino a seguir. Mientras avanzaba por el túnel, los recuerdos de mi vida pasaban ante mí, no como en una película, sino como si estuviera reviviendo cada momento. Podía sentir cada alegría, cada dolor y cada arrepentimiento. La parte más extraña era que no estaba solo en esos recuerdos. Sentí una presencia conmigo, experimentando todo a mi lado con un amor que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. Entonces, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Estaba realmente listo para dejarlo todo atrás? Pensé en mi familia, mis amigos y todas las cosas que aún no había hecho. Pero la paz que me rodeaba era tan abrumadora que era difícil aferrarse a esas preocupaciones. Sentí una profunda tranquilidad de que todo estaría bien, de que estaba exactamente donde debía estar. De repente, noté una figura de pie al final del túnel. A medida que me acercaba, pude distinguir la figura de un hombre vestido de blanco, irradiando una luz brillante que parecía venir de su interior. Supe al instante quién era: Jesús. No había duda en mi corazón. Su presencia era tan poderosa que me hizo arrodillarme. No podía hablar, pero él no necesitaba palabras. Me miró con ojos llenos de comprensión y sentí que cada carga que había llevado se desvanecía. En ese momento, me di cuenta de que cruzar no era un final, sino una transición hacia algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Me quedé ante él, esperando, sin saber qué sucedería a continuación, pero confiando en que estaba en manos de algo divino. A medida que avanzaba más en el túnel, la luz dorada que me rodeaba comenzó a cambiar.
Al principio era cálido y acogedor, pero pronto noté sombras deslizándose desde los lados. No eran amenazantes, pero llevaban un peso, una pesadez que me hizo detenerme. Era como si me estuvieran mostrando dos caras de algo que nunca había considerado antes. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que estas sombras no eran solo aleatorias. Estaban conectadas a mis propios pensamientos, miedos y dudas. Cada emoción no resuelta, cada oportunidad perdida, cada momento de duda en mi vida parecía tomar forma en estas sombras. Me sentía expuesto, vulnerable, pero al mismo tiempo entendía que este viaje no estaba destinado a castigarme, estaba destinado a prepararme. A lo lejos podía ver a Jesús de pie al final del túnel, esperando pacientemente. Su presencia era constante, como un faro que me guiaba. No se movía ni hablaba, pero sentía su amor inquebrantable, asegurándome que no estaba sola. Mientras caminaba por las sombras, me di cuenta de algo profundo. La luz y la oscuridad no estaban separadas. Ambas eran parte de mí. Las luchas, el dolor e incluso las dudas eran todas partes de mi viaje. Siempre había pensado que la fe significaba vivir sin miedo, pero en ese momento entendí que la verdadera fe significaba caminar a través de la oscuridad, confiando en que la luz siempre estaría allí para guiarme. Las sombras se volvieron más delgadas a medida que avanzaba, y me encontré entrando en un espacio de pura radiancia. El peso que había sentido antes había desaparecido, reemplazado por una sensación de claridad como ninguna otra que hubiera conocido. Fue entonces cuando Jesús finalmente habló. Su voz era calmada, pero llena de autoridad. «Annie», dijo él, «has caminado por las sombras, pero debes entender la luz». Sus palabras me impactaron profundamente y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Él extendió su mano y al tocarla, una calidez se extendió por todo mi ser. En ese instante vi la cruz, no solo como un símbolo, sino como algo mucho más poderoso. No era solo un adorno o una decoración, era un recordatorio de sacrificio, de amor y del viaje definitivo a través de la luz y la oscuridad. Lo había llevado sin entender completamente su significado, pero ahora se sentía diferente, se sentía vivo. Jesús me miró con una sonrisa suave y dijo: «Debes regresar y compartir esta verdad». No entendí lo que quería decir al principio, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Todavía había más por aprender y más por compartir. A medida que el túnel se desvanecía detrás de mí, me preparé para lo que vendría, sabiendo que la vida nunca volvería a ser la misma. Mientras me quedaba allí asombrado, la luz que rodeaba a Jesús era algo que nunca había visto. No era solo luz, era puro amor, sabiduría y autoridad todo a la vez. Su presencia llenaba cada rincón de mi ser, llegando a las partes más profundas de mi alma. No podía hablar, y aún así no sentía la necesidad de hacerlo. Él ya lo sabía todo sobre mí, mis pensamientos, mis miedos, mis arrepentimientos, todo estaba expuesto ante él. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sentí una profunda sensación de paz. Era como si me hubiera conocido toda mi vida, a través de cada lucha y cada triunfo. No había juicio en su mirada, solo comprensión. Siempre había imaginado que estar frente a Jesús sería abrumador, pero en cambio fue reconfortante. Él irradiaba una calidez indescriptible que me llenó de esperanza. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí. Tan pronto como lo toqué, sentí una oleada de energía, como una corriente de amor y verdad fluyendo directamente dentro de mí. Mi mente se inundó de imágenes y entendimiento que trascendían el conocimiento humano. Vi destellos de mi vida, momentos que había olvidado, y entendí cómo cada experiencia me había moldeado en quien era. Entonces, finalmente habló. Su voz era a la vez suave y poderosa, resonando profundamente en mí. «Annie», dijo él, «has estado buscando significado
pero siempre has conocido la verdad dentro de ti. Sus palabras atravesaron todo el ruido de mi vida y me di cuenta de cuántas veces había ignorado la voz interior que me había estado guiando todo el tiempo. Quería hacer tantas preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué venía después? ¿Y qué había hecho para merecer este momento? Pero antes de que pudiera hablar, Jesús continuó: «Hay algo que necesitas entender antes de seguir adelante». Hizo una pausa y sentí mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué podría significar? Poco sabía yo que la revelación que Él estaba a punto de compartir me sacudiría hasta lo más profundo de mi ser. «Annie», dijo Jesús, con los ojos llenos de una profunda seriedad, «la cruz es más que un símbolo». Sus palabras me impactaron porque, durante toda mi vida, había llevado la cruz sin comprender plenamente su verdadero significado. Lo había tratado como un amuleto de la suerte, algo que representaba mi fe. Pero nunca pensé en el peso que llevaba. Continuó: «Muchos lo llevan sin entender el sacrificio que representa. Lo llevan por costumbre, sin darse cuenta del poder y la responsabilidad que conlleva». Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo casualmente que lo había tratado. Siempre había creído en Jesús, pero nunca consideré cuán más profundo era el significado de la cruz. Entonces Él me mostró algo que me puso la piel de gallina. Vi imágenes de personas llevando la cruz mientras se dedicaban a cosas que deshonraban su verdadero propósito. Algunos lo usaron para justificar sus acciones, mientras que otros lo llevaban sin creencia. La vista era desgarradora, y entendí por qué Él me estaba advirtiendo. Jesús puso su mano en mi hombro y dijo: «Cuando llevas la cruz, estás llevando un símbolo de redención, amor y sacrificio. No es solo un adorno, es un recordatorio de tu conexión conmigo». Sus palabras me llenaron de un sentido de responsabilidad que nunca antes había sentido. Le pregunté: «¿Qué debo hacer?». Él sonrió suavemente y dijo: «Vive con la comprensión de que la cruz no se trata de la apariencia, sino de tu corazón. Llévala dentro de ti, no solo alrededor de tu cuello». Ese momento lo cambió todo para mí. Me di cuenta de que la fe no se trata de lo que mostramos a los demás, sino de cómo vivimos nuestras vidas con verdadera intención y comprensión. Después de la revelación de Jesús, Él me llevó en un viaje como nada que pudiera haber imaginado. Nos movimos sin esfuerzo a través de reinos de belleza indescriptible, lugares llenos de luz, armonía y amor más allá de la comprensión humana. No era solo un lugar hermoso, era un estado de ser, una conexión pura con Dios. Los colores eran como nada que hubiera visto en la tierra, vibrantes y vivos, pulsando con energía divina. El aire mismo se sentía denso de amor y propósito. Vi seres de luz moviéndose con gracia, su presencia irradiando paz. Parecían reconocerme, asintiendo en señal de reconocimiento como si conocieran mi alma. Jesús caminaba a mi lado, mostrándome lugares que nunca pensé que fueran posibles. Él señaló cómo cada reino representaba un nivel diferente de comprensión espiritual. Cada alma, explicó él, crece a su propio ritmo, ascendiendo más alto a medida que abraza la verdad y el amor. Estaba asombrado, pero no pude evitar preguntar: ¿es esto el cielo? Él sonrió y dijo: es un vistazo, pero hay mucho más allá de lo que ves. El pensamiento era abrumador. Si esto era solo un vistazo, ¿qué más había ahí fuera? Me di cuenta de que el cielo no era solo un destino, era un viaje, un despliegue continuo de sabiduría divina. Cada alma tenía su propio camino, y las decisiones que tomamos en la tierra moldean a dónde vamos en la otra vida. Sentí una paz como ninguna que hubiera conocido antes. Las preocupaciones, dudas y miedos que una vez me consumieron parecían tan pequeños en comparación con la inmensidad del amor de Dios. A medida que continuamos nuestro viaje, Jesús me mostró cómo los símbolos espirituales, incluida la cruz, tienen un poder profundo que muchos no comprenden.
Explicó que cada símbolo lleva energía, algunos positiva, otros dañina, dependiendo de cómo se usen y se entiendan. Me llevó a un lugar donde vi a personas rodeadas de símbolos que no comprendían. Algunos estaban agobiados por ellos, llevando cargas que no necesitaban, mientras que otros los usaban incorrectamente sin darse cuenta de las consecuencias espirituales. Los símbolos, dijo él, son herramientas, no solo decoraciones, llevan significado e intención. Recordé todas las veces que había visto a personas llevar símbolos sin pensar. Yo había hecho lo mismo. Jesús explicó que usar símbolos sin entender su propósito podría desviar a las personas, desconectándolas de su verdadero camino espiritual. Entonces, Él me mostró lo que sucede cuando los símbolos se usan con reverencia y comprensión. Se convierten en poderosos conductos de fe, amor y transformación. Él dijo, cuando sostienes un símbolo con verdadera fe y reverencia, fortalece tu conexión con lo divino. Sus palabras me hicieron replantear todo: la cruz, los rosarios, los textos sagrados. Ninguno de estos eran solo objetos. Eran herramientas poderosas destinadas a guiarnos, no a definirnos. Me di cuenta de lo importante que era educar a otros sobre su verdadero significado. Jesús me dejó con un último pensamiento: siempre busca la verdad y nunca des por sentado lo sagrado. A medida que continuaba mi viaje, Jesús me llevó a un lugar donde podía ver almas existiendo en diferentes realidades. Era como si estuviera mirando a través de una ventana hacia múltiples mundos, cada uno reflejando un estado diferente de ser. Almas algunas irradiaban paz y alegría, mientras que otras parecían perdidas en la confusión y el dolor. Sentí una profunda tristeza al observar a aquellos que parecían agobiados, atrapados en ciclos de arrepentimiento y malentendidos. Jesús puso suavemente su mano en mi hombro y dijo: cada alma camina su camino según las elecciones que hace. Algunos están más cerca de la luz, mientras que otros luchan en la oscuridad. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cómo nuestras acciones terrenales moldean nuestro viaje espiritual y de cuántas almas permanecen ajenas al impacto de sus elecciones. Vi a individuos que se aferraban a símbolos y rituales sin verdadera comprensión, creyendo que estaban en el camino correcto, mientras sus corazones permanecían cerrados. Sus espíritus estaban pesados, agobiados por creencias falsas y deseos no cumplidos. Por otro lado, presencié almas que no llevaban símbolos físicos, pero irradiaban amor y compasión. Estas almas eran libres, no atadas por representaciones materiales, pero profundamente conectadas con lo divino. Jesús explicó: no es lo que llevas puesto o muestras lo que importa, sino el amor y la fe que llevas dentro. Sus palabras resonaron profundamente y sentí una nueva comprensión de la verdad espiritual. Vi que muchas almas estaban cegadas por distracciones, buscando validación externa en lugar de una verdadera conexión con Dios. Entonces vi algo verdaderamente profundo: almas ayudando a otros, guiándolos hacia la luz con amabilidad y paciencia. No eran predicadores ni maestros, eran simplemente seres que entendían el poder del amor y la compasión. Su sola presencia levantaba a otros de la oscuridad a la esperanza. Mientras observaba, Jesús me recordó: estás destinado a compartir esta comprensión con el mundo. Ayúdalos a ver más allá de los símbolos y a encontrar la verdadera esencia de la fe. Sus palabras me llenaron de un profundo sentido de propósito. Sabía que me habían mostrado estas realidades por una razón: para animar a otros a mirar más allá de la superficie y abrazar el verdadero significado de la fe. Jesús entonces se volvió hacia mí con una expresión seria. Sus ojos, llenos de amor y urgencia, me dijeron que lo que estaba a punto de decir era importante. La humanidad está en una encrucijada, dijo. Muchos han olvidado el verdadero significado de la fe, reemplazándola con gestos vacíos y creencias superficiales.
Sentí una ola de tristeza invadirme mientras él hablaba. Me mostró visiones del mundo, personas distraídas por el materialismo, buscando validación a través del estatus social y descuidando su bienestar espiritual. Vi iglesias llenas de personas que recitaban oraciones sin sentirlas, llevaban símbolos sin entender su poder y vivían sin una verdadera conexión con Dios. Jesús continuó: la cruz se ha convertido en una declaración de moda para muchos, en lugar de un recordatorio de sacrificio y redención. Sus palabras calaron hondo y me di cuenta de cuán a menudo las personas, incluyéndome a mí mismo, habían tratado la fe como algo externo en lugar de interno. Luego me mostró las consecuencias de vivir sin verdadera fe: vacío, desconexión y un mundo lleno de miedo e incertidumbre. Pero también me mostró esperanza, personas despertando a la verdad, buscando un significado más profundo y volviendo sus corazones a Dios. Jesús dijo: el momento de despertar es ahora. Difunde el mensaje, Annie. Diles que la verdadera fe está en el corazón, no en los símbolos que llevan. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí. Sabía que tenía que compartir lo que había aprendido, para ayudar a otros a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Jesús hablaba, reflexioné sobre mi propio camino de fe. Había crecido creyendo que llevar una cruz y decir mis oraciones era suficiente, pero ahora, de pie ante Él, me di cuenta de cuánto había malinterpretado. La fe no se trataba solo de rituales, se trataba de rendirse, confiar y tener una verdadera conexión con lo divino. Jesús explicó que muchas personas llevan la fe como una carga en lugar de una fuente de fortaleza. Siguen las tradiciones a ciegas, sin cuestionar su verdadero significado. Dijo: la verdadera fe trae libertad, no miedo. Debería elevar tu espíritu, no pesarlo. Pensé en todas las veces que había llevado mi cruz sin pensar en el sacrificio que representaba. Se había convertido en un hábito, una rutina, en lugar de una expresión significativa de mi amor por Dios. Las palabras de Jesús me abrieron los ojos a lo mucho más profundo que es la fe. Luego me mostró a personas luchando bajo el peso de la culpa y el miedo religiosos. Estaban atrapados, creyendo que nunca eran lo suficientemente buenos, tratando constantemente de ganar el amor de Dios a través de acciones en lugar de entender que su amor ya estaba allí. Sentí su dolor y me rompió el corazón. Jesús me recordó: la fe es un viaje, no una prueba. Es un camino de amor, comprensión y crecimiento. Sus palabras levantaron el peso que había llevado sin saberlo durante tanto tiempo. Me di cuenta de que no tenía que ser perfecto para ser amado por Dios. Solo necesitaba ser sincero. A medida que mi viaje con Jesús continuaba, sentí un dolor repentino en mi corazón. Pensé en mi familia, mis amigos y todas las cosas que había dejado atrás. Aunque la paz y el amor que sentí aquí eran más allá de cualquier cosa que hubiera conocido, anhelaba regresar y compartir lo que había aprendido. Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos y le pregunté: ¿puedo volver? Hay tanto que necesito decirles. Me miró con compasión y asintió. Te han mostrado esto por una razón, dijo. Pero recuerda, el mensaje no es solo para ellos, también es para ti. En ese momento, me di cuenta de que mi experiencia no se trataba solo de difundir el mensaje, se trataba de vivirlo. Necesitaba regresar con un corazón renovado, para verdaderamente encarnar lo que había aprendido. Jesús extendió la mano y tocó mi frente. Instantáneamente sentí una oleada de energía, como si mi alma estuviera siendo impregnada con un propósito divino. Vuelve y sé la luz, dijo él. De repente, sentí que me alejaban de él. La luz a mi alrededor se desvaneció, y antes de darme cuenta, estaba de vuelta en mi cuerpo, jadeando por aire. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro, sabiendo que me habían dado una segunda oportunidad, una que nunca podría dar por sentada de nuevo.
Mientras me encontraba en la abrumadora presencia de Jesús, un profundo anhelo llenó mi corazón. La paz que sentí en su presencia estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza el pensamiento de mi familia y amigos. Pensé en todos los momentos que había dado por sentado, las veces que había ignorado el llamado más profundo de mi fe. Sabía que tenía que volver. No estaba listo para quedarme aquí, no aún. Con voz temblorosa miré a sus ojos y dije: Jesús, necesito volver. Me queda tanto por hacer. Su mirada se suavizó, llena de comprensión. Annie, dijo suavemente, tu viaje aún no ha terminado, pero la verdad que has visto debe guiar tu camino de ahora en adelante. En ese momento me di cuenta de lo preciosa que es la vida. Me habían dado un vistazo más allá del velo y ahora estaba desesperado por regresar y vivir de manera diferente. Necesitaba contarle al mundo lo que había aprendido, ayudar a otros a ver que la fe no se trata solo de expresiones externas, sino de una verdadera conexión con Dios. Jesús puso su mano en mi hombro y sentí un calor que penetró profundamente en mi alma. Puedes regresar, dijo él, pero recuerda, tu tiempo en la tierra no es infinito. Vive con propósito y comparte la verdad. Sus palabras llevaban un peso que se asentó profundamente en mi corazón. Asentí, abrumado tanto por la gratitud como por la responsabilidad. Tan pronto como acepté mi regreso, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. La hermosa luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y sentí que caía hacia atrás a través del túnel de luz y sombras. La sensación era indescriptible, como ser arrastrado entre dos mundos. Quería quedarme, pero sabía que mi propósito estaba en el mundo que había dejado atrás. De repente, me encontré jadeando por aire, de vuelta en mi cuerpo. La habitación era la misma, pero todo se sentía diferente. Me dolía el pecho, mi corazón latía con fuerza y me di cuenta de que estaba vivo con un nuevo propósito. Miré a mi alrededor, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras susurraba: Gracias, Jesús. Sabía que esto no era un sueño o una alucinación ordinaria. Era real y me habían dado una segunda oportunidad. El mundo que me rodeaba ahora se veía diferente. Podía ver más allá de la superficie. Cada momento, cada aliento se sentía sagrado. Me senté lentamente, sintiéndome débil, pero más fuerte que nunca en espíritu. Sabía que tenía que compartir lo que había aprendido, pero también me di cuenta de que no se trataba solo de decírselo a los demás, sino de vivirlo. Tenía que encarnar el mensaje que Jesús me había confiado. La cruz que había llevado tan casualmente ahora se sentía más pesada, no físicamente, sino espiritualmente. Finalmente entendí su poder y significado. No era un mero accesorio, era un recordatorio de amor, sacrificio y redención. Prometí no volver a usarlo sin intención. Sabía que mi misión era ayudar a otros a ver la verdad, recordarles que la fe no se trata de símbolos, sino de relación. Y así, comencé mi viaje de compartir el mensaje, una persona a la vez. En los días y semanas que siguieron a mi regreso, me encontré viendo el mundo con nuevos ojos. Las cosas que antes parecían importantes, el éxito material, la aprobación social e incluso los rituales religiosos, ahora se sentían secundarias en comparación con algo mucho más grande. Mi perspectiva sobre la fe había cambiado por completo. Empecé a notar cuántas personas a mi alrededor vivían en piloto automático, llevaban cruces, asistían a la iglesia, pero nunca se conectaban verdaderamente con Dios. Podía ver el vacío detrás de sus ojos porque yo había sido igual. Me di cuenta de que la fe no se trataba de rutina, se trataba de transformación. Cada mañana me despertaba con un renovado sentido de gratitud. Ya no veía cada día como solo otras 24 horas, sino como una oportunidad para acercarme más a Dios. Dediqué más tiempo a orar, no solo para pedir cosas,
sino para escuchar. Empecé a leer las Escrituras con una nueva comprensión, viendo capas de significado que antes había pasado por alto. Uno de los mayores cambios en mi vida fue la forma en que interactuaba con las personas. Me sentí atraído por aquellos que buscaban respuestas, tal como yo lo había hecho. Ya no sentía la necesidad de impresionar a los demás o de probar mi fe con palabras. En su lugar, dejé que mis acciones hablaran por sí mismas. La fe se había convertido en una parte viva y respirante de mí, y quería ayudar a otros a experimentar la misma transformación. Ahora comparto mi historia contigo, no para asustarte o impresionarte, sino para animarte a mirar más profundamente tu propia fe. A menudo, pasamos por la vida creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuándo llegará nuestro momento. Mi experiencia me enseñó que la vida es frágil y que la fe no es algo que deba tomarse a la ligera. Si llevas una cruz o cualquier otro símbolo de fe, pregúntate, ¿realmente entiendes lo que significa? ¿Estás viviendo de una manera que refleje su verdadero significado? Jesús me dejó claro que los símbolos tienen poder, pero están vacíos sin un corazón completamente dedicado a Él. Te insto a que busques una relación genuina con Dios. No te limites a seguir los ritos de la fe. Vívela, respírala y deja que te transforme de adentro hacia afuera. Cuando abrazas la fe con comprensión y sinceridad, se convierte en una fuente de fuerza y propósito que ningún desafío puede sacudir. Mi misión ahora es simple: difundir este mensaje y animar a otros a conectarse con su fe de una manera más profunda y significativa. Quiero que la gente sepa que el amor de Dios es real y está disponible para todos los que lo buscan con un corazón abierto. Entonces te pregunto, ¿qué harás con el tiempo que te queda? ¿Vas a vivir con intención, abrazando tu fe plenamente? Espero que mi historia te inspire a dar ese paso y encontrar la conexión más profunda que te espera. Gracias por escuchar, y que tu viaje esté lleno de luz y comprensión.